Bienvenidos. En este video hablaremos acerca de los datos y los tipos de datos en C#. Las variables son un espacio de memoria al que nosotros le asignamos un nombre y en el que podremos almacenar datos. Para reservar ese espacio en memoria debemos escribir la declaración de la variable usando la siguiente sintaxis. Primero debemos indicar el tipo de datos. Y aprovecho para recordarles que ya hicimos un video en el que hablamos acerca de los tipos de datos y la recomendación está aquí en la descripción. Así que declaramos el tipo de dato que se almacenará. Luego el nombre de la variable. Vamos a ponerle a esta variable el nombre de número. Y finalmente colocamos el punto y coma. Así que ya hemos declarado aquí una variable. Estos nombres de variable se conocen como identificadores y pueden estar formados por letras, números o símbolos de subrayado o de guión bajo más bien, y deben comenzar por letras o guión bajo. No deben tener espacios entre medias, no podemos hacer algo así. Número 1, por ejemplo. Eso no puede hacerse. Hay que recordar también que tampoco podríamos acentuar las palabras. Por ejemplo, esta palabra número que lleva acento, no deberíamos ponerle este tipo de caracteres. Llegan a ser un problema. Igual, por ejemplo, la ñ. Si quisiéramos utilizar alguna variable que tuviera la letra ñ en su etiqueta, pues sería un problema manejarlo. Entonces no debemos utilizar este tipo de caracteres. No son letras estándar en todos los idiomas, entonces por eso no es adecuado el uso de estos caracteres, de estas letras como identificadores de los nombres de nuestras variables. Tampoco deberíamos utilizar palabras reservadas para ponerle un identificador a nuestra variable. Por ejemplo, ya declaramos que esta variable tiene el tipo de dato int y usar un nombre como char, no podemos hacer eso. De momento vamos a intentar usar nombres de variables que a nosotros nos resulten claros y que no parezca que puedan ser alguna orden de C# o palabras reservadas del lenguaje. De todos modos, el compilador enseguida protesta. Y también hay que recordar que en C# las mayúsculas y minúsculas se consideran diferentes. De modo que si, por ejemplo, nosotros le pusiéramos como identificador a esta variable la palabra número, y después quisiéramos utilizar la misma variable pero le pusiéramos el nombre sin la mayúscula al principio como la declaramos, entonces esto no sería apropiado. De hecho, igual el IDE nos está marcando ahí un error. Cualquier variación similar, el compilador también va a protestar y nos dirá que no conoce esa variable porque la habíamos declarado de forma diferente, int número con la n mayúscula al principio. Así que una vez que hemos declarado la variable, podríamos llegar a inicializarla, es decir, a asignarle un valor por primera vez, y así ese espacio en memoria ya estaría ocupado, ya tendría un valor que estaría ocupando el espacio. Y por ejemplo, en este caso le asignamos el 0. Así que con esto estamos dándole un valor inicial que puede ser útil en la ejecución de nuestro programa. Pero pues es algo que nosotros podemos definir si queremos hacerlo así o no. Resulta útil en muchos casos. Para asignarle un valor a una variable como estamos observando,
ya sea durante la inicialización o durante el transcurso del programa, vamos a utilizar un operador de asignación. El operador de asignación es el signo de igual. Veamos a continuación como ejemplo cómo podemos asignar valores a la variable. Quisiéramos ponerle a la variable número ahora otro valor. Así que primero la inicializamos y le asignamos el valor de 0. Pero ahora esta misma variable le quitamos el valor de 0 y ahora le asignamos otro valor que es el número 5. Así que de esa forma es como asignamos, es la sintaxis correcta para asignarle valores a la variable, valores que hasta cierto grado pues pueden ser constantes, a menos que lo volvamos a manipular la misma variable y volver a asignarle otro número como resultado a lo mejor de alguna sentencia. Bien, ya podemos guardar valores a las variables. Ahora lo que queremos hacer es mostrar esos valores al usuario. Para eso utilizaremos el método WriteLine. En este caso usaremos una cadena de formato y una lista de variables. Entonces estamos diciendo que vamos a utilizar el método WriteLine que está dentro de la clase console, y aquí vamos a poner este mensaje para el usuario. El valor de mi variable número es... Entonces la sintaxis es después de escribir una serie de caracteres dentro de comillas dobles. Para mostrar el valor de las variables tenemos que utilizar el símbolo o los signos de corchetes. Dentro de esos corchetes deseamos que se coloque el valor de una variable. Así que adentro de los corchetes debemos colocar el índice de la variable en nuestra lista. Vamos a pensar esto como si fuera un arreglo. Así que si tuviéramos varias variables que queremos mostrar después de la cadena de texto, tenemos que tener en cuenta que siempre la primera variable que queremos mostrar ocupa el índice 0, como en el caso de los arreglos. La segunda variable ocuparía el índice 1 y así sucesivamente. Bien, entonces la lista de variables simplemente se coloca después de la cadena. Recordemos que la cadena de texto que le vamos a mostrar al usuario se define dentro de las comillas dobles, como estamos viendo aquí en el video. Es importante que hagamos esto para que mostremos correctamente los valores de las variables al usuario. Que tengamos bien claro esto de los índices, de las posiciones de las variables, y después podemos vamos a ejecutar el programa para ver el resultado de lo que estamos haciendo ahora. Bien, olvidé poner lo de read key para que la consola espere a que apretemos una tecla. Bien, entonces como podemos ver, ahí se muestra el valor de nuestra variable. El mensaje muestra el valor de nuestra variable que acabamos de declarar. Es importante que aprendamos a almacenar, direccionar y representar los datos en memoria para crear sentencias que nos permitan
procesarlos y resolver problemas. En futuros videos veremos cómo utilizar operadores para generar expresiones o sentencias que nos permitirán proponer soluciones a problemas aritméticos. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video.